Buenos días, mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera y hoy es 20 de mayo del año 2025. En el día de hoy se cumplen 123 años de un momento trascendental para la historia de la nacionalidad cubana. Ese día se izó por primera vez la bandera cubana en el ayuntamiento de la capital cubana de La Habana, donde hasta ese momento radicaban los capitanes generales de la colonia española por más de 300 años, y el pueblo cubano finalmente pudo respirar, ¿no?, aires de república, aires de libertad, aires de nacionalidad. Nacía la República de Cuba el 20 de mayo de 1902 y teníamos por primera vez un presidente, Tomás Estrada Palma, un general Mambí, un patriota que se alzó en la Manigua en la guerra del 68 y la guerra del 95 y luchó por la independencia y por la libertad de Cuba, que fue alcanzada, hay que reconocerlo, gracias a que los Estados Unidos y su ejército se sumaron a la guerra hispano-cubana en el año 1896-97 y en el año 1898 obligaron a la metrópoli española a capitular y a darle paso a un proceso de transición que culminó el 20 de mayo de 1902 con la creación de la República de Cuba. Si bien es cierto también que entre los acápites de esa constitución naciente del año 1901, que estableció, ¿no?, todas las generalidades para la creación de la República de Cuba, existía una enmienda que era la llamada enmienda Plas, que el régimen castrista ha tratado de tergiversar y de vilipendiar. Lo que decía básicamente la enmienda Plas era que los Estados Unidos estarían allí presentes al lado del pueblo, de la nacionalidad cubana, para en caso de que se viera fracturada la democracia y la libertad y los valores, ¿no?, por los que había luchado el pueblo cubano para poder llegar a ese 20 de mayo de 1902, el gobierno de los Estados Unidos y su ejército apoyarían al cubano a volver a recuperar su democracia y su libertad. Los mismos cubanos de los presidentes que fueron pasando hasta el año 1952, que Batista del golpe de Estado, pues estuvieron de una manera o de otra, ¿no?, tratando de eliminar la enmienda Plas, y finalmente con la Constitución de 1940 queda totalmente abolida la enmienda Plas y así queda abolida la posibilidad de que los Estados Unidos pudieran apoyar a la nacionalidad cubana en caso que sucediera lo que sucedió el 1 de enero de 1959 con la llegada del castrismo al poder. Cuba pasó de ser una nación libre, soberana, democrática en el año 1902 a tener un presidente cada 4 años, a tener elecciones libres, a tener varios partidos, a tener un presupuesto que respondía a los intereses, ¿no?, de todos los cubanos, no a los intereses de una cúpula dictatorial, a una dictadura, la peor dictadura que ha existido en el hemisferio occidental en los últimos 66 años. Toda la culpa no la tiene el régimen castrista. Vamos a ir a la generalidad. En el día 10 de marzo del año 1952, Fulgencio Batista finalmente da un golpe de Estado y fractura a esa constitución, a esa República de Cuba que desde el año 1902 continuamente siguió teniendo presidentes, a pesar de lo que sucedió con el presidente y también general Mambí, Gerardo Machado y Morales, que dicho sea de paso fue tildado de dictador por la izquierda, por los comunistas, por Rubén Martínez Villena, por todos los izquierdistas, ¿no?, que habían en Cuba en aquella época en la vida política cubana. Sin embargo, con Machado fue que el país tuvo mayor desarrollo hasta entonces, ¿no? Carreteras, casa, camino y escuela era el eslogan de Machado y los cumplió. Se hicieron muchísimas escuelas, se desarrolló la carretera central y se hicieron muchísimos proyectos, ¿no?, urbanísticos que dieron la posibilidad a muchísimos cubanos a tener vivienda, cosa que en los últimos 66 años de la mal llamada revolución el pueblo cubano ni tan siquiera ha logrado aspirarlo. Se hicieron edificios en Alamar, en algunas cabeceras de provincia, y hoy todos esos edificios son cajones destruidos, con los balcones cayéndose, con las escaleras desbaratadas, y ese es el legado que tiene el pueblo cubano al perder la nacionalidad y al perder la república. El régimen castrista llama patria y llama república a ese aquelarre dictatorial que por 66 años ha violado todos los derechos del pueblo cubano, y tenemos que entender que para que exista una república tiene que existir pluralidad, tiene que existir libertad de expresión, tiene que existir libertad de asociación, tiene que existir un ejército y una fuerza policial al servicio del pueblo, no al servicio de un grupo de militares que son los que viven privilegiados por encima de la miseria, de las desgracias y de las necesidades de su pueblo. Por eso, desde 1959, al no haber pluripartidismo, al no haber libertad de expresión, al no haber libertad de prensa, al ejército y las fuerzas policiales responder a los intereses de un grupo de militares
de un grupo de asesinos, un grupo de genocidas, el pueblo cubano ha quedado totalmente desamparado y no existe una república, no hay nada que celebrar. De hecho, el régimen castrista, el 20 de mayo de 1902, no celebra nada. O sea, el 20 de mayo de 1902 no lo celebra. O sea, el Día de la República no es celebrado en Cuba. Cuba celebra como el Día de la República el 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro finalmente llegó al poder para quedarse perennemente por más de 66 años la dictadura opresora y genocida castrista, que es la causante fundamental de lo que vemos hoy en las calles cubanas: la indisciplina social, la criminalidad, la delincuencia, la droga por todos lados, la corrupción gubernamental que hay desde el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, desde la mal llamada presidencia de esa dictadura hasta el último delegado, director de una empresa municipal, hasta el último funcionario público de ese régimen opresor, desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí. Cualquier opción sería la mejor para Cuba en estos momentos, cuando muchos llaman al anexionismo, otros llaman al fin de la dictadura castrista, otros quieren un cambio fraude para poder legitimar a la dictadura y darle un barniz de democracia, pero yo creo que la mejor opción de todas sería una Cuba libre y soberana, una Cuba que de la mano de un país que la logró llevar a ser república como los Estados Unidos, puedan nuevamente volver a florecer, volver a renacer como nación de las ruinas en las que el castrismo los ha condenado, y hacerlo como lo soñó Martí. Una Cuba con todos y para el bien de todos, no la Cuba que lamentablemente lleva más de 6 décadas viviendo tantos cubanos, no la Cuba que ha obligado a tantos millones de cubanos a emigrar, a abandonar sus tierras, porque José Martí dijo que cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran. Y tenemos que luchar por Cuba, tenemos que luchar por la libertad de Cuba, tenemos que seguir alzando nuestra voz para que el mundo conozca la realidad cubana y conozca que en Cuba, desde el 1 de enero de 1959, perdimos la república y le dimos paso a la dictadura más sanguinaria, atroz, déspota, criminal y violatoria de los derechos fundamentales del pueblo cubano que ha existido en la historia de la humanidad. El castrismo es el máximo responsable de todo nuestro dolor. El castrismo es el único y máximo responsable de todas las calamidades y todas las desgracias que padece hoy el pueblo cubano, porque mientras fuimos república, fuimos un pueblo alegre, fuimos un pueblo emprendedor, fuimos un pueblo que salía adelante, fuimos un pueblo que en el año 1958 éramos una de las mejores economías del mundo, que comerciábamos con todos los países de este planeta y podíamos abastecernos de todo lo que necesitábamos y podíamos exportar toda la producción que no necesitábamos dentro de la isla. Éramos un pueblo que luchaba, éramos un pueblo que tenía voz, un pueblo que había pluralidad y la izquierda, la derecha y el centro tenía voz en su parlamento y podían decidir los destinos de nuestra nación. Hoy somos una triste dictadura que palidece y en su ocaso se arrastra a millones y millones de cubanos. Vamos a seguir alzando la voz por Cuba, vamos a seguir señalando al castrismo opresor como el máximo responsable de todos los crímenes y daños y violaciones a los derechos fundamentales de nuestro pueblo, y vamos a seguir haciéndolo como nos ha caracterizado, con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes siempre hemos tenido. Yo les deseo un lindo martes, les deseo mucha felicidad a los cubanos que consideran el 20 de mayo como el día de su nacionalidad, como el día de su república, y les deseo muchísimas bendiciones. Sobre todo, deseo mucha libertad para el pueblo cubano y para todas las naciones donde existan regímenes totalitarios y dictatoriales como el de Cuba, violadores sistemáticos y flagrantes de los derechos humanos de su pueblo. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo día. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera.